hoy en la actualidad, ¿no? Se supone que nuestra ley federal del trabajo fue precisamente elaborada y enfocada hacia la defensa de los trabajadores. Algunos les llamaban los derechos mínimos, los derechos de la clase trabajadora y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de hecho, pues como sea la Constitución, obviamente de allí abraza estos derechos y obviamente que de allí deriva, ustedes saben que nuestra Constitución política de la República Mexicana obviamente es la fuente, ¿no? En donde emanan todas las demás leyes, todos los demás códigos, todos los demás reglamentos, ¿no? Entonces, pues de cierta forma, pues aquí se emana precisamente lo que es el, la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En donde ya ella viene a partir del artículo 123, empieza a ver todo lo que es el ámbito de materia laboral, ¿no? Y obviamente, pues esto deriva, así rápidamente les comento, deriva de aquellas dos grandes huelgas, ¿no? Aquellas dos grandes huelgas que sí llegamos a conocer. Dicen que luego no es importante la historia, ¿no? De nuestro país, que porque pues luego a veces pues de cierta forma no se llega pues a ver posteriormente. Muchos dicen que para qué si el ubicar ciertas fechas históricas, ciertos eventos históricos, pues no tienen, ¿cómo no? Tienen importancia porque pues lo vemos hoy en día, inclusive en nuestras autoridades, obviamente luego mencionan ciertas cosas que ya se dieron, ya se dieron en algún momento, ya se firmaron esos acuerdos internacionales, ya se nacionalizaron ciertas cosas y ahora vienen a decirnos que probablemente no se ha nacionalizado cierta situación, que esto no se ha dado, cuando es sí, cuando es verdad, ¿no? Vamos a ver, y por eso yo creo que sí tiene importancia la historia, ¿no? Eh, Tal vez no se nos haga fastidioso o aburrido tantas fechas, ¿no? Es como decir tantos artículos, ¿verdad? De derecho, pero sí es importante, de verdad, porque estas dos grandes huelgas, que es la de Río Blanco, la huelga de Cananea, pues obviamente vinieron a dar ese auge para que los derechos de la clase trabajadora se establecieran en esta ley, ¿no? Y obviamente no nada más autores se preocuparon por dar una investigación de lo que es los derechos de los trabajadores. También hubo algunos autores extranjeros como Chapelier, un autor francés, que él se vio involucrado sobre todo en el tema de la jornada, ¿no? La jornada que pues se decía que antes era de 24 o por 24, ¿no? O sea, todo el día, ¿no? Decían que le llamaban de sol a sol, etcétera, ¿no? No. Y después dicen, no, que vamos a luchar porque la jornada sea menor. Y bueno, dentro de todas esas luchas, obviamente, primero se dio el cambio a la jornada de 20 horas, ¿no? Después a 18, después a 16, después que no, que a 14, luego a 12, a 10, y hasta hoy en la actualidad que conocemos que nuestra jornada es de 8 horas, ¿no? Y entonces, pues obviamente también se viene a establecer algunas características en el derecho laboral, ¿no? Que vamos a comentar hoy en día, y esta va a ser nuestra fuente que nos va a entretener, de la que vamos a estar examinando nuestra ley federal de trabajo. Y aquí no vamos a decir que no se marca, como en algunos otros temas, que pues a ustedes no les interesa, sí les va a interesar y mucho, porque en un primer término pues van a ser ustedes trabajadores y probablemente en un futuro, y vamos a decir que en segundo plano puedan ser ustedes patrones, ¿no? Se vuelvan ustedes empresarios y van a tener personal a su cargo. O probablemente si son trabajadores, ¿sí? Tengan ustedes el encargo de llevar la nómina de la empresa, ¿no? Van a estar en el aspecto de recursos humanos, que hoy le llaman el capital humano, ¿no? Y se van a encargar de todo esto.
y obviamente pues a lo mejor se van a ver involucrados en algún conflicto laboral, porque aquí sí se los digo, y se los comento, eh, el trabajador, el trabajador pelea hasta un peso. Eh, Cuando viene lo de las utilidades, el aguinaldo o inclusive la paga de su salario semanal o quincenal, y hace falta algo, el trabajador pelea hasta un peso. Y no me van a dejar mentir cuando ustedes ya estén en el ámbito laboral, o si es que alguien ya está en el ámbito laboral, no me dejan mentir. Entonces nosotros vamos a estar checando todo esto, pero para poder llegar a entender qué es un patrón, qué es un trabajador, qué es una relación individual de trabajo, qué es un contrato individual de trabajo, pues tenemos que ver algunos conceptos de manera así somera, en donde ustedes no se van a poder confundir. ¿Sí? Entonces se va a ir viendo, tenemos que explicar algo del contenido de ciertos conceptos, pero creo que sí les va a interesar esto. Digo, cuando se llegue al tema del reparto de las utilidades, que pues, obviamente ya estamos también allá en la práctica, digo, ven que hago mi mano así porque pues yo estoy a mano derecha, está la entrada principal de la casa. Entonces digo allá afuera porque pues ya vemos lo que es la práctica, ¿no? Y lo que es el mundo laboral. Pero bueno, entonces ahí estamos, voy a compartir con ustedes las diapositivas para que vayamos checando y cuál cada una de ellas sin ningún problema, ¿verdad? Y vamos a ir viendo los conceptos. Entonces, como siempre, ya se los dije, por favor, pues dudas, ya lo saben, estamos aquí para atenderlos. Déjenme hacerlo un poquito más grande para que se vea esto, que lo lleguen a visualizar, ¿no? Porque luego a veces ni se llega a ver, ¿verdad? Ahora sí ya se ve mejor, ¿verdad? Ya se ve un poquito mejor. Ahorita lo vemos, ahí está. Ya vieron ustedes cuántas diapositivas vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el inicio de nuestra última unidad 5, ¿sí? Relación individual de trabajo, el primer punto, y vamos a ver quiénes son los sujetos de la relación individual de trabajo. Obviamente que son el trabajador y el patrón, ¿sí? Son los principales sujetos de esta relación de trabajo o patrón-trabajador, como ustedes quieran. Algunos autores ponen aquí como también sujetos los intermediarios y todo eso. Sí, no. En primer plano, pues estamos viendo que los principales sujetos son precisamente el, el trabajador y el patrón-trabajador, sin ningún problema, ¿sale? Para que no nos vayamos confundiendo. Entonces, vámonos a los conceptos y obviamente voy a solicitar, ya saben, que me haga a favor de ir leyendo, obviamente se van a ir ustedes turnando, o quien lee el primer párrafo para darle una explicada. Yo he leído, profesor. Adelante, por favor. Trabajador es la persona física que presenta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Bien, mire, obviamente que ya entendemos que a lo mejor igual nosotros podemos contratar a un trabajador. En este caso, pues hoy que es el día del albañil, un albañil. El albañil es una persona física, ¿no? Nosotros somos una persona física, o podemos ser inclusive ya una persona moral, ¿no? ¿Sí? Entonces contratamos a otra persona física, cualquiera puede ser, inclusive un trabajador con cierta especialidad, podemos estar contratando a un trabajador que va a realizar las actividades generales, ¿sí? Entonces va dependiendo, pero creo que lo importante es saber a qué se refiere la palabra subordinado. ¿Se imaginan a qué está enfocada la palabra subordinado? Como aliado, ¿no? Como aliado. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Subordinado, profe? Sí, la palabra subordinado. ¿Qué es?
¿A qué le suena o qué significa o qué cree que es Que va como a obedecer órdenes de un superior. Como un superior. Bueno, pues más o menos ahí vamos dando a qué se refiere el subordinado. Por eso dicen un trabajo personal subordinado, es decir, que si nos contratan vamos a estar bajo las órdenes de alguna persona superior, ¿no? En el caso de ustedes, perdone, en el caso de ustedes, si empiezan a laborar en una empresa, obviamente que no van a ser los titulares de la contabilidad, ¿o sí? Los van a contratar probablemente como un auxiliar, ¿no? Contable probablemente, y les van a estar inclusive todavía enseñando cómo se lleva eso. Los conocimientos que ustedes lleven ya que han adquirido en la escuela, pues obviamente los van a aplicar allí, pero no se compara con aquellos que ya tienen mucha experiencia y que tienen a su cargo este departamento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar bajo las órdenes de alguna persona superior a nosotros que tenga una jerarquía más alta, ¿no? Y puedo hacer la comparación, por ejemplo, en mi caso, yo no trabajo, ¿sí? De manera subordinada. A mí nada más me vigilan, por ejemplo, aquí en este caso, si ya me conecté, obviamente las autoridades tienen el link para saber y entrar, y quienes entran pues son precisamente en este caso, los prefectos, ¿no? Cuando estamos en presencial, ellos normal checan a que de verdad esté dando la clase, ¿no? A que les estemos explicando o que en verdad esté yo en el salón, porque hay maestros que están en el salón pero no están dando clase, ¿eh? Entonces, así ellos se encargan, pero no quiere decir que nosotros estamos bajo la subordinación de ellos, no, porque aquí como nosotros tenemos, vamos a decir, la cátedra libre, se dice cátedra o la libertad de cátedra, porque nosotros vamos a saber cómo les voy a explicar, cómo les voy a dar el tema, por ejemplo, el que estamos analizando ahorita. No va a llegar alguien y mira, oye, eso está mal, no se lo debe de dar, debe de ser así, de esto y esta manera, ¿no? ¿No? A mí me dicen, literalmente tengo libertad de cátedra porque yo lo doy de acuerdo a los conocimientos que ya tengo. Ustedes recuerden que los maestros a este nivel pues realmente no somos profesores, no obtuvimos la profesión de profesores, tenemos cada quien nuestra profesión y por eso es que decimos que damos una cátedra de lo que ya sabemos nosotros y de las experiencias que tenemos en el ámbito laboral o en otro ámbito, puede ser fiscal, puede ser seguridad social o qué sé yo, ¿no? Entonces aquí nadie me viene a subordinar. Sin embargo, un trabajador, un obrero, que es de lo cual estamos más enfocados, ellos sí van a estar de manera subordinada, bajo cierta vigilancia. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Qué es trabajador? ¿Qué es trabajo? Yo le ayudo, profe. Sí, Trabajo, toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Bien, a ver, aquí obviamente no nos está diciendo que para ser un trabajador, pues vamos a requerir de algún título, ¿verdad? No, puede ser cualquier tipo de actividad, ¿no? Obviamente que viene y deriva esta actividad del ser humano de manera intelectual o material. En este caso les pregunto, ¿ustedes qué tipo de actividad van a realizar en su profesión? ¿Intelectual o material? ¿O ambas? Pues ambas son. ¿Ambas? A ver, vamos a ver, ¿por qué ambas? A ver, ¿quién me dice? ¿Alexis o Desiree o no sé quién? Pues es que depende de cómo nos vamos a desempeñar, pues obviamente intelectual, porque pues uno se va mañana a hacer las cosas para que le resulten más fácil pues para hacer las cosas. Y material porque pues, no sé, ya se me fue la vea, pero
A lo mejor va a cargar el escritorio, decide, a lo mejor va a cargar la computadora. Sí, Eso no, ¿verdad? también transportarse. A ver, Alexis, te dejo. Es que el material, bueno, yo entiendo como material que vamos a... este, ¿Quién realiza en una empresa, por ejemplo, la elaboración y producción de los productos que se hacen allí en la empresa? Los obreros, ¿verdad? Ellos son los encargados. Entonces, por eso yo digo, a lo mejor sí tienen ustedes razón en decir que probablemente en cierto momento pues van a tener que realizar alguna actividad de manera material. No tan así como lo que es un obrero, pero a lo mejor, por ejemplo, a ver, vamos a hacer, ¿qué me dicen de las auditorías que se llevan a fin de mes? A veces van a contar cajas, ¿no? A veces van a contar algunas, pues, ¿por qué no decirlo? Algunos bultos que pueda contener papelería, pues, que pueda contener la información que nosotros hemos realizado durante ese tiempo en la empresa, ¿no? Y tenemos que moverlas de un lado a otro. A lo mejor en ese momento sí hacemos algo material, porque estamos haciendo la auditoría, ¿no? Pero sigue, a fin de cuentas, sigue resaltando la actividad intelectual, ¿no creen? ¿O cómo creen que sería esto, Enrique? Axel. Profesor, el material también puede ser a lo mejor pues la actividad que realizó un albañil, ¿no? Así es, Miriam. Entonces, pues, miren, está como ellos, por ejemplo, ahorita que mencionan un albañil, pues un albañil, créanme que aparte de hacer la actividad material, él hace una actividad intelectual también tremenda, ¿eh? Él sí lleva a casi al par estas dos actividades, ¿no? Porque él tiene que pensar cómo va a poner o cómo va a planar allí, cómo va a hacer esto, cómo va a poner aquello, ¿no? ¿Qué castillos van a llevar y más o menos qué peso van a soportar? O sea, él está haciendo algo intelectual, más aparte va a llevar a cabo la actividad material, ¿no, Miriam? Sí, profe. Entonces, nosotros, pues, afortunadamente, pues nos vamos a dedicar más al aspecto intelectual, ¿no creen? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿No? Bien. El siguiente párrafo, por favor. Trabajador de confianza. trabajador de confianza. Perdón. Depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Muy bien, Enrique. Miren, esto está enfocado a que, por ejemplo, probablemente hay personal que tiene mucha experiencia y está ocupando algún puesto de administración, por ejemplo, pero por la experiencia que tiene, porque igual nomás tiene o tiene medio superior terminado o tiene la carrera trunca, ¿no? Y no tiene un documento que lo avale, ¿sí? Como probablemente administrador, como contador, etcétera, ¿no? Entonces, por eso dice que es de acuerdo a las funciones que va a desempeñar, ¿sí? Y no de acuerdo al puesto que está designado. ¿Me explico? Entonces, de hecho, aquí no va a importar si estamos titulados o no. Por eso yo les digo que se van a encontrar en el ámbito laboral, en algún momento, van a preguntarle a... Es más, ni siquiera va a ser el contador, ni siquiera va a ser
al que le preguntemos nuestro jefe, es uno que ya tiene tiempo ahí laborando y de verdad se van a encontrar con este tipo de personas que le dicen, oye, pues si tú eres contador público titulado y no lo sabes, yo que no soy contador lo sé. De verdad, así se van a encontrar, ¿no? A mí me lo hicieron. Oiga, pues si tú acabas de salir de la universidad, eres licenciado en Derecho y no lo sabes, pues es que estoy aprendiendo apenas. No, pues yo que tengo aquí 15 años, pues señor, entonces discúlpeme, pero sería una vergüenza que teniendo 15 años aquí no lo sepa usted, ¿no creen? Entonces, así lo vamos a encontrar, ¿sabe? Entonces va a depender de lo que estamos desempeñando, ¿sí? Del puesto que tengamos, no porque tengamos un documento que nos diga que tenemos que ocupar ese puesto, esa jerarquía, ¿no? Ah, que pues eres titulado en contador, eres el contador público y eres titulado, pues te vamos a dar la gerencia general. ¿Se las darán así de rápido? Aparte tenemos que ir escalando, ¿no? Y la experiencia que vamos adquiriendo. ¿Sí me expliqué en esto o hay alguna duda? No, profe, todo bien. Ok. Vamos a la siguiente. Funciones de confianza. A ver, ¿qué realizan los trabajadores de confianza, por favor? Pues a lo leo o le explico lo que entendí. Como guste decir, como se le haga más fácil. Ah, bueno, es que por ejemplo, yo sé que los de confianza dependen en el área o con quién están relacionados sobre lo que hacen. Por ejemplo, ahí donde yo hacía mi servicio en la alcaldía, el trabajador de confianza de la directora era quien era su chofer, quien iba a entregar oficios muy importantes hasta el centro y cosas así. Y también pues varían, ¿no? Por ejemplo, las que son, por ejemplo, que sí trabajan así bien pues, pero que son sus secretarias así como de confianza, son las que manejan asuntos más como privados. Así es. Y aquí la ley establece que puede ser un director, ¿no? Puede ser un inspector, puede ser un vigilante, ¿sí? Y fiscalización, ¿no? Pues ellos son los que se consideran como los que realizan ciertas actividades de confianza. No vamos a confundir, aquí se los comento, no vamos a confundir, por ejemplo, me acordé de lo que dice Desiree, de que probablemente soy el chofer del patrón, y eso quiere decir que soy de su confianza. No, eso es una confianza probablemente más personal, ¿no? Porque inclusive yo he tenido familiares, he tenido amistades que trabajan para ciertos funcionarios, ¿sí? Obviamente son sus choferes y todo, inclusive pues sabes qué, llévame, se convierte esa confianza un poco más personal cuando le sabes qué, llévame a tal restaurante y a las 2, 3 de la mañana me vas a recoger. Entonces pues ya no es un trabajador de confianza, ¿verdad? Ya es de plano el chofer, ¿no creen? Entonces sí tenemos que ver esa diferencia entre lo que es un trabajador de confianza y lo que es un trabajador ya de confianza muy personal, ¿no creen? Que por ejemplo, muy bien dice decir, hay quienes nada más se dedican a llevar ciertos expedientes que tienen, no sé, información muy confiable y solamente a ella se lo le podemos decir que los lleve, ¿verdad? Decir, entonces, de cierta forma, aquí nosotros vamos a ver, ¿ustedes creen que a todos, si ustedes tienen a un vigilante, obviamente que va a ser de su confianza, lo van a dejar encargado que vigile la empresa durante la noche, ¿no? Algunos durante el día, ¿no creen? Y esa confianza, pues obviamente es de que le tienen que informar, ¿no? Qué entra, qué sale, si alguien se está llevando algo que no le pertenece. Aquellos que les gusta pegarle a Roberto, ¿no? En las empresas, ¿verdad? Que cuando se van, híjole, se llevan siempre algo de la empresa, ¿no? Hasta mañana, pero pues lo revisan en la entrada y la salida, ¿verdad? Ahí están los vigilantes revisando al momento de la salida. ¿Sí han visto algunas empresas? Entonces, ahí está. Función de confianza son los directores, los inspectores, los vigilantes
y fiscalizaciones, ¿no? Obviamente, pues es el aspecto también general, ¿no? Vamos a ver qué. ¿Y quién sería un patrón? A ver, Pues el jefe, ¿no? pues sí, pero ¿quién es? El que contrata a todos los trabajadores. Recuerde que sí tenemos que ser muy específicos aquí de quién es el patrón. ¿Sabe por qué se lo comento, Diego? O tal vez, ¿sabe por qué? Porque mire, a veces hay personas que contratan, pero ellos no son los patrones, son intermediarios, ¿sí? Entonces, por eso digo, ¿quién es? Pues aquí está en el párrafo, ¿no? En lo que es el concepto del patrón, y así lo determina la ley, que es la persona física o moral que va a utilizar los servicios de uno o varios trabajadores, ¿no? Y obviamente que es el encargado que nos va a pagar, ¿no? A veces existen intermediarios también y a ellos se les puede considerar patrón o no. Vamos a ver este tema un poquito más adelante de a quién se le considera un intermediario y a quién se le considera un patrón, Caleb. ¿Sí me expliqué quién es el patrón? Podemos ser nosotros, ¿no? Como personas físicas, pero si ya tenemos nuestra sociedad, pues podemos ser una persona moral, ¿sale? Y nos vamos a la siguiente, representantes del patrón. Vea, ¿cómo vamos a ver la diferencia entre lo que es el representante y lo que es el intermediario, ¿no? ¿Quién es tan amable, por favor, de representantes del patrón? ¿Quiénes son? Bueno, los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Bien, obviamente que si no está el patrón, yo voy a representar al patrón si soy el gerente o si ustedes son los gerentes. Obviamente que si en ese momento se presenta, vamos a decir, un conflicto con algunos trabajadores, ustedes se van a encargar de darle solución, ¿no? Si no es muy grave, bueno, pues le dan solución, porque recuerden que los trabajadores van a tener a su jefe inmediato, ¿no? Y posteriormente, pues ya puede ser el patrón el que tenga que ver esta situación. Cuando el conflicto ya sea muy grave, pues obviamente, pues el que se entera del último, del chisme al último es el abogado. Pues háblale al abogado, ¿no? Ya para que, ya que mañana no se presente, y esperar, de seguro va a presentar su demanda por despido injustificado, ¿no? Hay situaciones en donde llega el trabajador al siguiente día y el vigilante le dice, no, usted ya no trabaja aquí. Se sorprenden, ¿no? Ah, no, que por qué no me informaron, que a mí nada más me dijeron que no le permitiera el paso, porque usted ya no trabaja aquí. O bolas, no les dieron alguna explicación. Entonces hay quien se dice, no, pues ya tengo años, voy a demandar para que me den lo que me corresponde, ¿no? Por un despido injustificado. Y ya durante el proceso se va a ver si se le indemniza o se le reinstala en su puesto que tenía. O sea, se tiene que comprobar ese despido, ¿no? Si hay una justificación, bueno, pues ni modo, probablemente al trabajador ya le van a decir adiós, ¿no? Pero si en verdad el patrón no comprueba, pues se va a considerar como un despido injustificado, ¿vale? ¿Y quién es un intermediario? A ver. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Nada más, fíjense nada más. O sea, es decir, que yo voy a buscar personal, ustedes tienen una empresa, ustedes necesitan un trabajador, ya sean personas físicas o morales, y me dicen a mí, oye, si puedes conseguir algún trabajador de esta índole o con estas características, obviamente que yo lo voy a conseguir o voy a buscar, ¿no?
obviamente que yo voy a ser el intermediario, ¿sale? No voy a ser patrón, voy a ser el intermediario, ¿sale? Ahora, por ejemplo, ¿qué me dicen vamos a llamar colocadoras de trabajo? A ellas, esas agencias se les consideran como intermediarios, ¿sí? Probablemente el patrón le diga a esta agencia, ¿sabes qué? Necesito un trabajador que cubra las actividades de ayudante en general. A lo mejor no es tanto complicado, probablemente o le encarguemos que busque a alguna persona que tenga la experiencia para cubrir el puesto de direcciones. ¿Sí me explico? Pues esta agencia es la que se convierte en un intermediario. Nada más la va a conseguir, le va a decir al patrón, o sea, les va a avisar a ustedes, ¿sabes qué? Ya tengo aquí al trabajador, te lo voy a enviar para que tú le hagas el examen o, no sé, lo entrevistes, ¿no? Ese es el intermediario. Pero, ¿quiénes no se consideran intermediarios? Aquí sí vamos a ver lo contrario anterior. ¿Quién no sería el intermediario si no sería considerado como patrón? A ver. ¿Le ayudo, profe? Por favor. No serán considerados intermediarios, sino patrones las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos como elementos propios. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Híjole, ¿cómo sería esto? Bueno, está sencillo, miren. Obviamente que si yo soy el intermediario, ya ubicamos esto, ¿no? Ya ubicamos que yo soy el intermediario, pero si yo contrato a trabajadores, ¿sí? Para que les van a prestar el servicio a ustedes, pero yo les voy a entregar el material. No sé, a lo mejor el servicio vamos a ver que va a ser de limpieza, ¿les parece? Entonces las hay sí que por ahí estamos checando, ¿no? Yo contrato, les doy el material, o sea, es decir, les doy la escoba, el jalador, los trapeadores, todo para la limpieza a estos trabajadores. Y le estamos prestando el servicio a ustedes, ¿vale? ¿Quién sería aquí el patrón? ¿Ustedes o yo? Yo, ¿verdad? Porque yo les estoy dando el material, ¿sí? Si yo no les doy el material, obviamente que los beneficios que ustedes les van a otorgar a sus trabajadores, ¿sí? Yo los tengo que compartir, o sea, yo me tengo que poner de acuerdo con ustedes, no voy a quedar en el simple intermediario, ¿sale? Entonces, recuerden, el intermediario que le proporciona a los trabajadores el material propio, es decir, del intermediario, para que preste los servicios a una empresa, es considerado patrón, no intermediario. ¿Me explico? ¿O hay alguna duda o comentario? ¿No? Bien. Vamos a hablar de la sustitución del patrón. Ahí vayan leyendo, yo les voy explicando. Obviamente, la sustitución del patrón pues no va a afectar los derechos que ya tienen precisamente los trabajadores ganados. No afecta y no tiene por qué afectar. Es como decir, voy a poner este ejemplo, que a estas alturas les dijeran, ¿sabe qué? Pues el profesor Martín ya no les va a dar clase. Viene otro profesor, ¿no? El que gusten ustedes. Él va a sustituir al maestro Martín. Pero lo que nosotros ya platicamos, todo eso que ya, los beneficios, los puntos en contra, todo lo que ya comentamos en el encuadre, ¿sí? Eso no va a afectarles a los trabajadores, ¿sí? No porque el nuevo maestro llegue y venga y diga, no, esto no me agrada, entonces
En cuanto al trabajo, ahí sí se tiene que ver tanto el patrón sustituido como el que viene a sustituir, ¿sí? Ahí tiene que ver eso, o sea, no va a afectar nada más en sus derechos, Miguel. Por ejemplo, ¿cuál sería un derecho que ya tiene, que por ejemplo, que aquí ya lo comentamos? ¿Cuál sería un derecho? A ver, de tantos de que hemos platicado aquí en la materia, para que quede un poquito, creo yo, más claro. Un derecho que hay aquí para ustedes, a ver. Que hay quienes entran piden conectarse a la mitad de la clase y se les da esa oportunidad. Derecho a la educación. Así es, ¿no? Y que este derecho el nuevo maestro se los quite. Ahí es donde ustedes están siendo afectados, ¿sí me explico? Ah, ok. Sí, Sí, por eso se dice que los derechos de los trabajadores no se deben de ver afectados. Si les dimos, por ejemplo, al trabajador una tolerancia no de 10 minutos, de 15 minutos, y llega el nuevo patrón y dice, la tolerancia es de 5 minutos, ¿está afectando su derecho? ¿Verdad que sí? Entonces, a eso se refiere, a los derechos, no en cuanto a las actividades. Obviamente que tanto el patrón actual como el que va a sustituir, ¿sí? Pues van a exigir que el trabajo salga de mejor calidad, ¿no creen? Eso es de cajón, ¿no? Y más que un derecho es una obligación el dar lo mejor en su trabajo, en su actividad laboral. Nada más hablamos de los derechos ya ganados. ¿Alguna otra duda o comentario? No, profe, Bien, aquí le vamos a dejar. Mañana continuamos con el punto de la relación individual de trabajo, ¿vale? Les voy a pasar asistencia. ¿Vamos? Bien, ahorita rápidamente. ¿Sí? Lo vamos a checar. Ábrego, que tenga bonita tarde, buen provecho, ¿sí? Una excelente tarde, ¿vale? Cuídense, ya está Ábrego. Aguilar, Presente. hasta mañana.